continuar el análisis y la información respecto a la muerte del Papa Francisco. Hoy le vamos a dar otro enfoque, vamos a estar conversando sobre las ideas que pronunció el Papa en materia económica, porque abogaba en cierta forma por una economía global mucho más justa, como él lo consideraba. Recibimos a esta hora en nuestro espacio a José Manuel Restrepo, es economista y rector de la Universidad de EIA y también exministro de Comercio de Colombia y fue rector incluso de la Universidad del Rosario. Es un gusto que nos acompañe, estimado rector. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial, Jorge, a usted y a todos los que nos están viendo aquí en Globovisión. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Le comento, el Papa muere en un contexto de crisis de la globalización y en un mundo donde el comercio en este momento se ve un poco más fragmentado debido a las recientes medidas impuestas por Estados Unidos, pero además no podemos obviar las otras realidades ya existentes. En sus consideraciones, el Papa muchas veces se refirió a que la economía actual mataba a miles de personas y él abogaba por la justicia social, también por la erradicación de la pobreza y de hecho hubo varias iniciativas orientadas al respecto. ¿Qué podemos rescatar de las ideas del Papa en torno a su visión global? Creo que el Papa Francisco fue un protagonista de una manera distinta de aproximar la percepción sobre la economía misma. Sus dos encíclicas, Laudato Si del 2015 y Fratelli Tutti del 2020, me parece que son el almendrón de la propuesta alrededor de la economía que tenía el Papa Francisco. Efectivamente, como tú lo decías, en una de sus cartas apostólicas hace esa crítica a cómo la economía está matándonos. Esa economía basada en la exclusión, basada en la inequidad, esa economía que crea esa cultura del descarte, del consumismo en exceso. Por eso él hace el llamado desde Fratelli Tutti a una economía con rostro humano, una economía al servicio del hombre, una economía, si se quiere, con corazón, en donde el trabajo, por ejemplo, sea una fuente de la dignidad humana y por lo tanto cuidar de ese trabajo. Esa encíclica, Fratelli Tutti, hace un llamado, una manera de ver la economía con sentido de solidaridad, donde genuinamente se construya fraternidad en la humanidad. Y la otra encíclica que me parece que es fundamental es Laudato Si, porque Laudato Si es, entre otras además, el preludio de cómo empezar a concebir la economía en función de la casa común, de nuestro medio ambiente, de cómo entender que la economía no puede contribuir a la destrucción de lo que estamos viendo hoy en medio del cambio climático, la destrucción. Hay otras cartas apostólicas que hablan, por ejemplo, sobre la crítica a las finanzas especulativas, la regulación incluso ética de los mercados, el valor de la economía popular y cómo salir de la economía informal. Yo creo que ahí está como el almendrón de este mensaje de Francisco. De hecho, estimado rector y exministro, usted conoció en persona al Papa Francisco cuando estuvo en el gobierno colombiano y yo quisiera rescatar parte de lo que él decía, hablaba de la economía de Dios, una visión mucho más espiritual sobre lo que debe ser la repartición de los recursos por igual a la sociedad. Y de hecho también cito una iniciativa que se llamaba o se llama The Economy of Francesco, quizás no se pudo materializar su visión en concreto para, digamos, lograr los cambios que él buscaba, pero sí marcó un precedente también para la Iglesia Católica que un papa se refiriera directamente a estos desafíos ya muy presentes en la economía y que de hecho afectan a millones de personas. ¿Qué continuidad pudieran tener estas ideas en el futuro de la Iglesia y en el presente muy cercano con la designación de un nuevo pontífice? Pues, a ver, yo creo que el futuro de la Iglesia va a estar seguramente marcado por, en buena medida, la implementación de algunas de esas reformas que Francisco no pudo implementar al interior de la Iglesia, pero el legado de Fratelli Tutti, el legado de Laudato Si, el legado de una doctrina social de la Iglesia en donde se concibe la economía al servicio de los seres humanos y no al servicio de la riqueza, me parece que va a quedar marcado. Y va a quedar marcado, entre otras, además, simplemente por la continuidad de quienes hoy son cardenales y quienes van a darle continuidad a esta idea de la Iglesia. Pero me parece que quizá lo más valioso es que Francisco nos deja también otros legados de construcción de sociedad.
y lo digo especialmente para América Latina. Nos deja el legado de construir con esperanza en un territorio en donde los jóvenes están reclamando esto. Entonces la juventud recibió ese mensaje de que ellos deberían ser sembradores de esperanza. Yo creo que esa es una forma de continuidad. En segundo lugar, el legado de la unidad, que no podemos seguir en el marco de esta polarización, de esta pelea mutua entre nosotros mismos y que se necesita una reconciliación para que haya futuro. Creo que América Latina tiene mucho para recibir de ese mensaje. Y el otro es el amor a los marginados, a los vulnerables, a los desempleados, a los pobres, a los migrantes, a los que no tienen empleo, a los enfermos. Me parece que ese mensaje también va a quedar y hoy más que nunca se necesita reivindicar el mensaje porque lo que está sucediendo en el mundo con la destrucción del comercio internacional, con estas lógicas económicas que conciben incluso la idea de guerras comerciales, lo que hace es que termina debilitando a las economías y sobre todo debilitando el papel de la economía con corazón y con rostro humano. Bien, estimado José Manuel, también le pregunto sobre esa visita significativa que tuvo el Papa Francisco en el año 2017. No la podemos dejar de mencionar. ¿Qué significó la presencia del pontífice en uno de los países más importantes y también más católicos de América Latina? Afortunadamente los colombianos pudieron ver en presencia allí físicamente a Francisco. Quizás otros países de América Latina no tuvieron esa suerte. Yo creo que llegó en un momento muy importante, llegó en un momento en donde se avanzaba en la construcción de ese acuerdo de paz y creo que dejó un mensaje que todavía tenemos que construir en Colombia, el mensaje de que hay que tejer una paz, pero una paz con verdad, una paz en donde haya genuinamente la posibilidad de sanar las heridas. En segundo lugar, me parece que hizo un llamado a la iglesia colombiana a ser más humilde, a ser más cercana a los seres humanos. Yo creo firmemente que Colombia, por lo menos la iglesia colombiana, tiene que tener de nuevo ese mensaje permanentemente en su construcción. Hizo un mensaje también a la política como un acto de caridad y entender también que hay que enfrentar los escenarios de polarización y de corrupción. Yo creo que fue muy importante en su momento y sus visitas a distintas ciudades de Colombia, Villavicencio, en fin, las visitas que tuvo el Papa Francisco fueron significativas, icónicas. Luego eso está en la memoria de un país que todavía tiene que construir con más esperanza, con más unidad, con paz y con amor. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado que nos ha comentado muy ampliamente sobre el legado del Papa Francisco, también la visión geopolítica y geoeconómica del pontífice. Estamos conversando con José Manuel Restrepo, economista y rector de la Universidad EIA y también exministro de Comercio de Colombia y exrector de la Universidad del Rosario. Nos quedamos con usted, mi estimado, porque en la próxima parte quisiera conversar sobre lo que está pasando en Colombia en torno a la consulta popular del próximo 1 de mayo y las implicaciones que esto tiene para la economía, también para el sector salud, porque estamos hablando de reformas que fueron bloqueadas en principio por el Congreso colombiano y que el presidente Petro busca revivir. Lo conversamos en la próxima parte con nuestro invitado esta mañana de EIA. Es nuestro invitado esta mañana, está conectado con nosotros desde Bogotá, Colombia, un país del que estaremos hablando a continuación porque el gobierno del presidente Gustavo Petro ahora impulsa una consulta popular para intentar revivir sus reformas a la salud y también al trabajo, en lo laboral. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto y si también busca satisfacer las necesidades en este momento de los trabajadores, si es un tema de prioridad. ¿Qué nos dice nuestro invitado? Ayer precisamente se presentaron las 12 preguntas. ¿Cuáles son las consideraciones al respecto? Jorge, un saludo muy especial a usted y a todos los que nos están viendo. Yo creo que la propuesta de consulta popular del presidente Petro es una propuesta que le falta mucho rigor técnico en su construcción. Todas las preguntas tienen obviedades. Son preguntas casi que inducidas a una respuesta obvia de entrada. Son preguntas, muchas de ellas que ya están en la ley, ni siquiera necesitarían estar siendo preguntadas en este momento. Luego, parecieran más preguntas con un tinte o un interés político que otra cosa. Casi que si uno siguiera la misma lógica terminaría en absurdos como preguntar, ¿quiere usted que Colombia crezca al 15% o
otras iguales que también uno podría hacer. ¿Está usted de acuerdo en que el presupuesto nacional aumente un 50% y haya más inversión social? Pues es obvio que la gente siempre quisiera tener más recursos, siempre quisiera tener esos resultados. Pero el problema es que no se hacen las preguntas de fondo. Las preguntas de fondo es, ¿usted quisiera que hubiera más desempleo en Colombia? ¿Usted quisiera que hubiera más informalidad en Colombia? ¿Usted quisiera que hubiera menos inversión en el país justamente porque hay una desmotivación del sector productivo y que se destruyan empresas? Esas preguntas son las que hay que hacerse porque es que las medidas que se proponen en el marco de la consulta lo único que generan es más informalidad, más desempleo y menos crecimiento. ¿Qué tan negativo puede ser esto para las empresas y también, como lo comentaba, para la generación de empleos en el país? Muy negativo. El Banco de la República ya lo ha señalado, esa propuesta de reforma laboral que está incluida en parte en estas preguntas generaría entre 500 y 700 mil desempleados adicionales en el país, que es muy significativo. Esa propuesta eleva los costos al microempresario, al tendero, por lo tanto va a generar más informalidad laboral, que ya es un problema a nivel local. Esa propuesta, como está concebida, incluso como está en algunas de las preguntas, va a generar menos productividad, porque es un poco una medida casi como la llama Moisés Naim, de necrofilia política, sí. Ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado, porque promueve, por ejemplo, como casi que única figura de contratación laboral, el contrato a término indefinido. Eso ya ni siquiera es concebible en el mundo empresarial de hoy, que necesita ser más flexible. Por lo tanto, disminuye la productividad, que es una necesidad hoy de país. Luego, por donde se le mire, tiene impactos negativos en el sector empresarial. Ahora, también quisiera analizar esta consulta popular en un contexto quizás de descontento político hacia el presidente Petro, según algunas encuestas que se proyectan en Colombia, y también previo a un año electoral. ¿En qué está enmarcada la estrategia en este momento del mandatario previo a estos eventos importantes? Esta es una propuesta simplemente para hacer campaña política, porque como las preguntas son obvias y las respuestas de la gente eventualmente serán obvias, pues al final lo que realmente va a hacer el gobierno Petro es utilizarla como parte de su plataforma política. Y en el fondo es una manera de buscar recuperar parte de la imagen y posicionamiento del propio gobierno. Pero el problema es que pone en riesgo un país entero. Y además, fiscalmente le cuesta al país casi $1 billón. O sea, con esto se podrían hacer cientos de miles de inversiones sociales, de inversiones productivas en el país, en un país que hoy tiene un déficit fiscal significativo. Pues me parece que es un exabrupto meterse en algo de esta naturaleza. ¿Qué futuro político cercano vemos en el oficialismo actualmente en Colombia? Entendiendo que el presidente Petro no puede ir a una reelección, ¿quién quedaría en su legado político? Y también, ¿qué influencia pudiera cobrar lo que está pasando, por ejemplo, en el actual conflicto armado que hemos visto recientemente en el Catatumbo, las discrepancias con el ELN y los fallidos intentos de lograr la paz? Creo que el gobierno pues tiene una serie de candidatos, una suerte de candidatos de distinto tipo, algunos más cercanos a la línea fuerte ideológica del pacto histórico, otros menos cercanos a esa línea ideológica. En mi opinión, el gobierno no va a ser exitoso con una línea tradicional o dura de la ideología del pacto histórico, porque pues obviamente carga el desprestigio de un gobierno que ha tenido muy poca capacidad de ejecución, sino nula, y en donde buena parte de sus proyectos más importantes, como por ejemplo el de la construcción de paz, pues no se ha dado. Por el contrario, se ha dado todo lo contrario. En un escenario de país debilitado económicamente, debilitado fiscalmente, debilitado en materia de seguridad, debilitado en materia energética, pues va a ser muy difícil que esa, llamémoslo, filosofía o ideología dura del pacto histórico logre de nuevo el poder. Sin embargo, sí pudiese tener algún chance con una línea menos fuerte en donde pues eventualmente logre capturar algunos otros actores de la centroizquierda y eventualmente del centro. Allí va a tener que competir seguramente con otros candidatos. De todas maneras, quien está en el gobierno pues tiene en teoría una serie de ventajas.
pues finalmente administra el presupuesto nacional y ahí pues vienen de aquí en adelante seguramente inversiones que se van a capitalizar políticamente o decisiones como esta, como la consulta popular, que obviamente se capitaliza puramente con el interés político. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro invitado, José Manuel Restrepo, rector de la EIA y también exministro de Economía y Comercio de Colombia. Un gusto que nos haya acompañado estos minutos. Muchas gracias, Jorge, y gracias por esta invitación. Abordando temas de interés desde el Vaticano, con el legado del Papa Francisco, su visión económica, pero también la realidad actualmente en Colombia y lo que marca la agenda política, la próxima consulta popular que se va a realizar el 1 de mayo.